Hola, ¿se puede cambiar la realidad? Hemos leído un montón de cosas sobre metafísica que nos dice que sí. Ahora, ¿qué nos dice la ciencia? Hoy quiero traerte unos apuntes que tomé sobre un estudio que estoy haciendo con un mentor que se llama Greg Braden, que nos cuenta desde el aspecto científico cómo se puede cambiar la realidad. Este investigador tiene de particular que lo que ha hecho es estudiar las culturas ancestrales, se ha metido en diferentes culturas ancestrales para buscar este conocimiento y poder juntar los conocimientos de la ciencia con los conocimientos de la espiritualidad. Y estas son algunas de las conclusiones a las que llegó. Para eso, primero quiero contarte una historia que él contó, que es interesante para poder ver cómo desde la realidad aparecen estas personas que pueden hacer milagros, ¿sí? Dice, en el 2005, Amanda Denison, de Alberta, Canadá, quedó registrada en el libro récord de los Guinness por haber realizado la caminata sobre el fuego documentada más larga de la historia. Muchos individuos han realizado esta experiencia utilizándola como herramienta para acumular confianza en los seminarios de crecimiento personales, pero lo que diferencia la caminata de Amanda fue todo el tiempo que mantuvo la concentración que le permitió realizar su proeza. Aquel día paseó sobre un lecho de más de 70 metros de brasas ardientes a una temperatura media de 850 grados centígrados, siendo la primera persona que logra caminar esa distancia sin sufrir lesión alguna. Entonces, vos fíjate, Amanda Denison, de Canadá, logra tener un récord Guinness de algo que parece milagroso, que es poder caminar sobre las brasas, pero vos me dirás, pero bueno, hay un montón de mentores que hacen este ejercicio para crear confianza. Bueno, pero el tema acá, como dice el artículo, la diferencia es el tiempo que duró, está manteniendo esa caminata. En el pasado se han formulado teorías científicas para explicar cómo la gente es capaz de andar sobre las brasas ardientes sin quemarse, aunque cubriendo distancias mucho más cortas. Las hipótesis influyen factores como la rapidez del movimiento de la persona y la posibilidad de que una fina capa de sudor aísle los pies del fuego. Estas teorías se derrumban ante los 70 metros de brasas ardientes que recorrió Amanda. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Qué es la diferencia de la otra gente que la acompañaba aquel día del verano del 2005 y le permitió realizar tal proeza? Tal vez la mayor pregunta sea, ¿qué le ocurre a cualquiera que hace algo tan milagroso? ¿Sí? Entonces él abre el juego con este ejemplo, ¿sí?, vinculado con un hecho real que lo podés buscar en internet. Yo lo busqué para verlo y se veía. Está Amanda Denison, ¿sí?, Colorado, récord Guinness pones y aparece un videíto donde se explica lo que sucedió. Si el universo, nuestros cuerpos y la vida cotidiana son una experiencia virtual basada en la conciencia, la creencia es el programa que nos permite despertar mientras seguimos estando en la simulación. Con esta frase quiero empezar a introducir esta cuestión de que lo que cambió la perspectiva de los demás participantes de la caminata por el fuego fue las creencias de Amanda. De modo que cuando planteamos la antigua pregunta ¿cuánto de real es la realidad?, la respuesta empieza a sonar como la solución a un acertijo filosófico. La realidad es la realidad es tan real como nosotros creemos que es. El secreto simplemente es aquello en lo que más nos identificamos es lo que experimentamos en nuestra vida. De este modo, lo que llamamos realidad es suave, moldeable y está sujeto a cambios. Se adapta a nuestras creencias y expectativas. Te vuelvo a repetir. De modo que cuando planteamos la antigua pregunta ¿cómo de real es la realidad?, la respuesta empieza a sonar como la solución a un acertijo filosófico. La realidad es tan real como nosotros creemos que es. Ante la realidad que estamos pasando de la pandemia, podemos tener dos posturas, dos creencias, ¿no?, que vos ya las visualizarás en tu mente. Y frente a cualquier circunstancia puede ocurrir lo mismo, ¿no? O sea, mis creencias son las que le van a dar poder a ese hecho. El secreto simplemente es aquello en lo que más nos identificamos es lo que experimentamos en nuestra vida, ¿sí? O sea, esto que se dice, en lo que te concentras se expande. De este modo, lo que llamamos realidad es suave,
maleable y está sujeta a cambios. Por eso a mí me gusta ver la realidad como si fuera plastilina. Yo la puedo moldear a mi modo, ¿está? Pero para eso obviamente tengo que trabajar sobre mis creencias, que es el gran punto de esto que estoy haciendo, ¿no? Trabajar las creencias. Las creencias van a hacer que las cosas cambien. En un país con economía compleja, puedo cambiar mi realidad creyendo que sí puedo tener un buen pasar económico, por ejemplo, ampliando mi zona de confort y cambiando mis creencias, cambiando las creencias que están teniendo la mayoría sobre este tema. Así, mientras las leyes de la física son reales y válidas bajo ciertas condiciones, por ejemplo, en el caso de Amanda, ¿no? O sea, las leyes físicas tienen una incidencia en lo que, digamos, en esa caminata. Pero fíjate que en el caso de Amanda, las leyes físicas no se cumplieron. Así, mientras las leyes de la física son reales y válidas bajo ciertas condiciones, las evidencias sugieren que cuando cambiamos esas condiciones, también reescribimos las leyes. ¿Sí? O sea, la física cuántica lo que nos está mostrando es eso, que nosotros podemos, si cambiamos nuestras creencias, podemos cambiar las condiciones físicas. Entonces es un gran punto desde la ciencia, ya no es por ahí para tu cerebro racional, está interesante que entiendas de esto, porque es lo que va a hacer, digamos, que ese conocimiento científico le ayude a la mente consciente a todo esto que vos estás haciendo para poder atraer lo que vos anhelás, le dé permiso, ¿sí? Entonces, te leo de nuevo. Así, mientras las leyes de la física son reales y válidas bajo ciertas condiciones, las evidencias surgieron que cuando cambiamos esas condiciones también reescribimos las leyes. Y no tenemos que ser grandes científicos para hacerlo. Puede ser algo tan simple como la caminata de Amanda Denison sobre las brasas a más de 800 grados de temperatura. En ese caso se violaron las leyes de la física, la capacidad del individuo de crear intencionalmente las condiciones de conciencia, lo que creía cierto con respecto a su mundo, o sea que podía caminar sin dañarse, es lo que cambió la realidad. Entonces esta es una invitación para que vos también puedas hacer lo mismo, puedas cambiar tu sistema de creencias. Si cambias tu sistema de creencias, como en el caso de Amanda, vas a poder cambiar lo que estás materializando. Dice, esto es lo que hace que la ciencia complete el círculo y vuelva a acercarse a las antiguas tradiciones místicas y espirituales del mundo. Justamente Gregg Braden lo que se dedicó es a eso, a investigar las culturas ancestrales para poder ver cómo ellos materializaban. Y las conectó con sus estudios científicos sobre la física cuántica. Tanto la ciencia como el misticismo describen una fuerza que conecta todas las cosas. Tanto la ciencia como el misticismo describen una fuerza que conecta todas las cosas, porque justamente la ciencia y la espiritualidad son dos polaridades de una misma esencia, que es saber cómo funcionan las cosas del mundo. Entonces, como son de la misma esencia, solo que tienen diferentes polos, uno es más espiritual, y el otro es más material, que el científico. Entonces, fíjate, tanto la ciencia como el misticismo describen una fuerza que conecta todas las cosas. Por eso hay muchos terapeutas que tienen un título médico que están abrazando las terapias holísticas, porque están viendo que la ciencia se está conectando con la espiritualidad. Tanto la ciencia como el misticismo describen una fuerza que conecta todas las cosas. Ambas nos dicen que desde dentro de esta fuerza, cada persona es capaz de influir en el comportamiento de la materia y en el despliegue de la realidad, simplemente por su manera de percibir el mundo que la rodea. ¿Sí? Entonces vos fíjate, acá aparece otra palabra importante, la percepción que yo tenga. ¿Sí? Ante esta pandemia hay gente que tiene una percepción y le suceden cosas, hay otras personas que tienen otra percepción y le suceden otras cosas. La percepción tiene que ver con tus creencias, por eso la importancia está de repolarizar esas creencias, de ver los si puedo. Siempre la mente nos lleva a pensar, ¿y si no me sale? Y bueno, usar ese y si de la mente para, ¿y si me sale bien? ¿Y si aprendo algo con esto? Exacto, somos lo que pensamos. Ahora que conocemos la primera regla de esta realidad reflejada,
¿Cómo la aplicamos en nuestra vida?, se pregunta Greg Brennan. Si la semilla de nuestra experiencia son nuestras creencias profundamente atrincheradas y a veces subconscientes, a veces no, muchas veces subconscientes, ¿cómo sanar las falsas creencias que nos limitan? ¿Cómo reescribir el código de la realidad? Aquí es donde una nueva perspectiva que dinamite todas las condiciones que hemos creído ciertas en el pasado pueden resultar tan contundentes. Bien, y sí, muy bien. Aquí es donde una nueva perspectiva que dinamite todas las condiciones que hemos creído ciertas en el pasado pueden resultar tan contundentes. Por eso, fíjate, acá aparece otra palabra importante, perspectiva. Y la perspectiva tiene que ver con el paradigma. Está con el paradigma. Cuando yo cambio mi paradigma, o sea, el marco de referencia que yo tengo, todas las cosas cambian. Fíjate que Greg Brennan, no, él es un científico, es un biólogo, es un investigador, o sea, tiene creo que 30 años de trayectoria como científico. Sin embargo, su alma le empezó a picar con respecto, digamos, a que hay más allá de la ciencia. Y eso lo llevó a investigar durante 27 años, si no me equivoco, estas culturas. Y en estas culturas se encontró un montón de coincidencias con cosas que dice la ciencia, pero desde otro ángulo, desde esta polaridad distinta que te dije hace un rato. Entonces, si nosotros podemos empezar a leer de este tipo de información y empezamos a hacer el esfuerzo de cambiar nuestras creencias, vamos a poder cambiar la perspectiva, ¿sí? Vamos a poder cambiar esta realidad, esta forma de mirar, y con ello vamos también a cambiar nuestras creencias, ¿sí? Termino este apunte que anoté, dice así: la clave está en encontrar la experiencia que funcione para nosotros. La clave está en encontrar la experiencia que funcione para nosotros y reconocerla cuando llegue, ¿sí? Dice, la clave está en encontrar la experiencia. La experiencia tengo que salir a buscarla. Por eso tengo que mover el culo y empezar a leer, a tomar referencias, a dejarme inspirar por el alma, y vas a ver cómo vas a ir encontrando referencias teóricas para poder cambiar esta perspectiva, ¿sí? o este paradigma, y vas a ver la realidad transformada. Entonces, repito, la clave está en encontrar la experiencia que funcione para nosotros, ¿sí? Y después la otra, dice, y reconocerla cuando llegue, porque ahí aparece otro aspecto, ¿no? Que el tema de que la mente nos va a filtrar la información. Acordate que nuestro cerebro tiene un filtro que se llama SAR, Sistema de Activación Reticular, y después esa información filtrada llega al cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano vuelve a hacer una selección de lo que pasa hacia el cerebro mamífero, o emocional, y después del cerebro mamífero emocional va hacia el cerebro racional, o sea, la corteza prefrontal. Recién ahí es cuando podemos pensar. Entonces, imagínate que ese filtro es el que justamente acá nos marca que tengamos en cuenta, porque muchas veces al estar dormido no nos damos cuenta de las pistas que estamos recibiendo. Resumiendo, a través de un caso real donde la realidad es trastocada, ¿sí? Un científico empieza, digamos, a hacer pie en esto de que la realidad puede ser cambiada. La realidad no es lo que me está mostrando la realidad, sino es lo que yo estoy interpretando. Yo simplemente soy un interpretador de esa realidad, y esa interpretación va a depender de nuestras creencias. Para cambiar creencias tengo que vaciar mi mente de las cosas viejas y implantarle cosas nuevas. Nuestro cerebro es como un ordenador, ¿sí? Se cuenta que en el 2000, cuando iba a hacerse el cambio del 1999 al 2000, iba a haber un colapso. No sé si te recordás, iba a haber un colapso porque las computadoras no iban a poder registrar y se iba a colapsar el sistema. Bueno, lo que se hizo fue ponerle un parche a ese sistema, para que cuando cambiara de 1999 a 2000 no ocurriera nada. Bueno, justamente lo que nosotros tenemos que poder hacer es crear ese parche, y ese parche se hace todos los días. Ese parche se hace con una rutina de la mañana y una rutina de la noche, que es cuando el cerebro está en un estado óptimo para poder captar todas las nuevas creencias, y cuando vos te levantás, programar tu día para direccionarlo y enfocarlo hacia donde querés ir. A la noche poder hacer una evaluación de ese enfoque, si lo pudiste cumplir o no,
Y con este trabajo de hormiga de todos los días, lo que vamos a hacer es ir cambiando, poniéndole el parche y pudiendo ver la realidad de otra forma y cambiarla. Acá Estefan me dice, claro, porque no hay que creer nada si no lo experimentamos nosotros mismos. Exacto, esa es otra. Si yo me manejo con lo que vivió otro, es una experiencia comprada. Y esa experiencia comprada la puedo, digamos, como querer activar un día o dos. Por eso hay que vivir la experiencia específica. Solo vivenciarlo, dice Estefanía, nos trae el aprendizaje, sabiduría y asentamiento de esa información o conocimiento. Por eso no hay que solamente leer. Por eso yo, como un ejercicio, estoy estudiando y lo que hice es, digo, bueno, voy a hacer este apunte y voy a ir leyendo para poder explicarle a otro. En esta explicación, lo que estoy haciendo a mi cerebro es internalizarlo, ¿sí? Y fijarlo. Por eso no hay que solamente leer, sino que además de la lectura hay que hacer una acción puntual, como es apuntar, como es buscar otros ejemplos, o explicárselo a otra persona, hacer un posteo. Eso va a ser una forma de que vos fijes el conocimiento. Algunos me dirán, Carlos, pero me lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que la lectura, acordate, está filtrada por tu SAR y por tu cerebro reptiliano. De esta forma, vos lo que estás haciendo es enfocarte en este nuevo conocimiento, y lo que va a suceder es que ese conocimiento, como decía acá Estefanía, se va a transformar luego en sabiduría. Acordate que nosotros recibimos información, que lo podemos transformar en conocimiento, o sea, reproducirlo, repetirlo, pero no es nuestro, pero cuando lo llevamos a cabo, se transforma en sabiduría, y esa sabiduría es la que queda, es la que se transforma en red neuronal y nos queda como forma ya de nuestro programa, de nuestro sistema operativo. Bien, espero que este pequeño intercambio te sirva, te sume para poder cambiar tu realidad, ¿sí? Porque es posible. Todo eso que soñás lo podés crear, solo que tenés que tomar acción. ¿Estamos? Espero que te haya servido, que te haya sumado, y bueno, nos vemos.